Bueno, ya tenemos con nosotros a Gustavo Montalvo. Él es uno de los instructores más reconocidos de Panamá, de la Academia de Bomberos de Panamá, y va a estar con nosotros en la parte de la charla de anclajes y ventajas mecánicas. Una charla bastante importante, muy interesante. Eh, Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Ok, Gustavo, entonces tenemos en este momento 200 personas conectadas de diferentes países. Hice la cuenta ahorita y eran 8 países, entonces son todos tuyos. Estamos en tus manos, Gustavo. De todos, buenos días, buenos días. De parte del equipo de bomberos acá de Panamá, doy la bienvenida. Saludo cordial para todos. Bien, parte de mi historia bomberil. Tengo 25 años de ser voluntario. Formo parte de la compañía número 13. Del equipo Usar Información. También doy clases de comando de incidentes, primer auxilio, rescate en selva y rescate con cuerdas. En esta ocasión vamos a compartir conocimiento de cómo trabajamos en la ciudad de Panamá, en el país completo, cómo trabajamos con cuerdas. Así que es una presentación bastante básica de lo que vamos a explicar. Así que por el tiempo lo haremos un poco corto. Así que voy a compartir la pantalla para la presentación. ¿Listo? Bien, iniciamos. El tema será anclaje y sistemas de ventajas mecánicas utilizadas en rescate con cuerdas. De aquí de la Academia de Formación de Bomberos de Panamá, soy el instructor Gustavo Montalvo. Bien, ahora vamos a ver los objetivos. Compartir conocimientos y técnicas en rescate con cuerdas que utilizamos los bomberos en la República de Panamá. Importante destacar que lo que vamos a explicar es cómo trabajamos en Panamá. De repente, en otros países tienen otras técnicas, otros movimientos, pero en base siempre es la seguridad ante todo. Así que de pronto, si otros compañeros tienen alguna técnica o otra forma de hacerlo, también pueden compartir sus experiencias. En sí, hoy es conocimiento y técnicas. Parte del equipo que utilizaremos será el plato de anclaje, las poleas, los eslabones, las tubulares, las cuerdas, las cintas. Todo este equipo tiene que cumplir con las normas de seguridad y también con la relación de 15:1 del equipo blando y el equipo metálico, que es de 10:1. Todo el equipo que utilizamos en rescate con cuerdas debe cumplir con las normas de seguridad. Ningún equipo que no esté certificado debe ser utilizado para lo que es rescate con cuerda, ya que vamos a trabajar con vidas, víctimas vivas. Así que siempre se recomienda utilizar equipo certificado. Vamos a lo que son los anclajes. Bien, según la norma NFPA 1670, norma sobre operaciones y entrenamiento para la búsqueda técnica en incidentes de rescate, define el punto de anclaje como un solo componente estructural utilizado ya sea solo o en combinación con otros componentes para crear un sistema capaz de sostener o soportar la carga real potencial en el sistema de rescate con cuerda. Esto es lo que nos indica la NFPA 1670, las normas sobre operaciones y entrenamiento. La función principal de un anclaje será proporcionar un medio seguro y fiable para asegurar la cuerda de rescate. Esa es la función principal, un medio seguro. ¿Por qué? Sabemos que el anclaje es la base de toda operación.
Si yo tengo un anclaje que no está seguro, un anclaje que no cumple con los requisitos, toda la operación puede caer. Importante el tema de anclajes. Yo puedo saber mucho de cuerda, mucho de sistemas, pero si me confío en que los anclajes es algo simple y no le pongo el debido o la debida importancia, la operación puede caer. Componentes: la cinta o faja de anclajes, mosquetón y punto de anclaje. Son 3 componentes lo que componen un anclaje. Y se clasifican natural y artificial. Aquí tenemos los componentes: el punto de anclaje, que es el lugar donde yo voy a fijar la cinta o la cinta o tubular o una cuerda. Aquí, importante en el punto de anclaje, siempre que sea el lugar más seguro, más fuerte, es en la parte de abajo, en la plata, y que no tenga filos. Si voy a usar un punto de anclaje que tenga algún filo, busco un protector de cuerda o un protector de fajas para evitar que la misma, con la fuerza, la tensión, sufra algún rompimiento o se deteriore. Las cintas o fajas de anclajes también deben cumplir con lo que es la resistencia, la norma. Utilizamos faja de 2 pulgadas, anclajes, también para los anclajes, también las tubulares, que cumplan con la resistencia. Y los eslabones que sean de acero se recomiendan, aunque tenemos eslabones de aluminio que también cumplen con lo que es la resistencia y la normativa. Podemos utilizar eslabones de aluminio que cumplan con lo que es la resistencia, ya que actualmente se confeccionan con muy buena resistencia. Tenemos los componentes: punto de anclaje, la cinta o faja de anclaje, el eslabón, y son 3. Ya cuando le sumamos un plato de anclaje, le ponemos algo más, entonces ya pasaría a ser un sistema. Pero estos son los 3 componentes que componen un anclaje. Aquí algo importante al hacer un anclaje es que el que revisa el anclaje no debe haber participado en la confección del mismo. ¿Por qué? Porque de repente, si yo hice el anclaje, yo estoy seguro, ya yo lo vi 3, 4 veces, pero de repente viene el líder o el oficial de seguridad y puede ver algo que yo, de repente por la tensión o la escena, o hay que hacerlo deprisa, no vi lo que el oficial de seguridad o el líder en su momento puede observar. Así que es importante que siempre el líder o el oficial de seguridad revise los anclajes. O, por ejemplo, si hay un equipo de trabajo y yo estoy haciendo el anclaje y tengo un compañero, también el compañero puede revisar, porque en una operación todos somos oficial de seguridad, todos tenemos que mantener siempre la seguridad de todos, cuidarnos entre todos. Así que todos somos parte del equipo de seguridad. Y también importante en el punto de anclaje, que es la fiabilidad del mismo. No voy a hacer un anclaje en una estructura simplemente porque es grande, pero en sí puede ser grande, pero no cumple. Puede ser que la parte de adentro esté bofo, como decimos, esté hueca o esté oxidada con corrosión. Así que tenemos que estar seguros que el punto de anclaje cumpla con los requisitos. También, si son estructuras, hay veces que hay soldaduras que no son seguras. Así que todo eso hay que tomar en cuenta. La revisión visual de cada nudo también muy importante. Los nudos siempre con su seguridad. No está de más el nudo de seguridad. Los seguros de los mosquetones también. A veces, como dije anteriormente, el apuro, la escena, están los, como quien dice, la tensión, los podemos dejar abiertos.
aunque también utilizamos lo que tiene autoseguro, que son automáticos. La protección de las cuerdas y cintas de los filos y los bordes. Poner protectores de cuerda y cuando utilizamos alguna estructura o una roca filosa, siempre se recomienda, se debe utilizar protección para la misma y evitar lo que ya sea algún daño. De pronto, la primera vez que se utilizó no se vio el deterioro, pero ya continuar con esa operación de esa forma al tiempo puede causar un accidente. Tenemos el punto de anclaje artificial, que es cualquier estructura o instalación creada por el hombre. Entre los anclajes artificiales podemos mencionar lo que son las estructuras de los edificios, vehículos, estacas. Bien, en estructura de los edificios siempre se recomienda utilizar que sea estructura. El hecho que sea de metal no me indica de que ese punto sea seguro. Debe ser estructural. Ya serían las vigas H que le decimos, vigas que sean fuertes, que sea un grosor de acero fuerte. Y también que sea en la parte de abajo, en la parte más segura, la parte fija al piso o en las uniones que estén bien seguras. En los vehículos podemos utilizar en la parte del chasis, en las partes traseras de las llantas. No utilicemos lo que es ya sea el tubo de escape o lugares que estén muy cercanos a donde hay calor. Por ejemplo, si hacemos un anclaje en un vehículo en la parte de adelante, llegamos a la escena y ponemos el carro y sacamos un anclaje en la parte de adelante, de repente, cuando coja tensión, puede tocar lo que es, ya sea parte del motor, algo que esté caliente y nos puede causar un daño. Se recomienda siempre que sea en la parte trasera, en las llantas, en el chasis. Y cuando utilizamos un vehículo, tenemos que poner seguridad a las llantas. Poner seguridad, unas cuñas para que no vayan a moverse. También importante es el tamaño del vehículo. Actualmente hay muchos carros pequeños que decimos que son así de juguete. Se recomienda, si vamos a un rescate, utilizamos el carro de extinción, un carro pesado, un carro grande. No podemos utilizar un carro pequeño simplemente porque es un carro. De repente el carro puede pesar hasta menos de lo que se vaya a realizar. También tenemos lo que son las estacas. Esta la utilizamos en un terreno, ya sea suelo directo. No se recomienda utilizarlo en lugares fangosos. Si se hace en lugares con arena, ahí hay que tener en cuenta de la distancia que vamos a meter a las estacas. Deben ser bastante largas para que se presionen bien. Bueno, aquí en Panamá muy poco utilizamos este sistema de estaca, ya que contamos con una flora abundante en árboles y casi siempre en los lugares montañosos hay algún árbol para hacer un anclaje. Así que muy poco lo utilizamos, pero sí, igual tenemos el conocimiento de si algún momento tenemos que utilizarlo, ponerlo en práctica. ¿Cómo se confecciona? Tenemos lo que son las barras, que son de acero. En la parte de arriba tiene que tener, puede tener un ojal o una pieza que sea para el impacto que se va a enterrar y luego para sacarla. Porque si es una barra lisa y la enterramos, será difícil de sacar. Es como si fuera un clavo que tiene la cabeza chata. Si no tiene lo que le decimos nosotros el cabezal, para sacarlo es muy difícil. Y no se recomienda lo que son las tuberías de metal. Hay ductos que son de aire, que eso puede ser muy grande, se ve fuerte, pero en sí son tuberías que solamente son para lo que es el aire acondicionado
o para lo que es la ventilación, o de repente pueden ser también de algún material, ya sea químico o petróleo, por decirlo así, y con el tiempo tienen corrosión por dentro y a simple vista no lo podemos ver. Así que no se recomienda lo que son las tuberías, aunque sean de metal. Aquí repasamos punto de anclaje artificial. Tenemos las estructuras, edificios, los vehículos y las estacas. Todo punto que sea artificial, que es creado por el hombre. Seguimos con lo que es el anclaje natural. Son aquellos que se confecciona de un punto creado por la naturaleza. Tenemos los árboles, las rocas, topografía. Bien, árboles, tomar en cuenta si está verde, si está seco, si está fuerte. Hay árboles que pueden ser verdes, pero son blandos. Así que muy importante la selección de los árboles. Como igual que en la estructura, el hecho de que sea un árbol que se vea coposo, que se vea, decimos así, grande, pero si no cumple con la resistencia, también hay que tener un poco de sentido común en dónde voy a utilizar o voy a confeccionar los anclajes. En las rocas, es importante aquí destacar de que en las rocas tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la roca, el suelo donde descansa la roca, porque la roca puede ser grande, pero el área donde reposa, el suelo donde descansa la roca, el área donde reposa, de repente está blando, o la misma cinta de anclaje se puede zafar por la parte de abajo o por la parte de arriba. Así que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos lo que son las rocas para un anclaje. También aquí debemos utilizar lo que es la protección de las fajas, los filos, los bordes, poner seguros para que no se dañe lo que es la faja o la cinta de anclaje. En la topografía, bueno, hay lugares donde la misma topografía nos brinda un punto de anclaje. Puede ser la combinación de ambas, de roca con la tierra o con árboles, y podemos utilizar un anclaje. Ahí tenemos que recordar que muchas veces estamos en una situación donde tenemos que tener, uno, sentido común, dos, trabajar con la seguridad de todo. Por muy grande que sea la magnitud del evento, debemos trabajar siempre con la seguridad. Seguridad de todo. Sabemos, como bomberos, rescatistas, llegamos a la escena y muchas veces nos quiere ganar lo que es la emoción, la adrenalina. Y de repente, no, voy a bajar, agárrame ahí que yo voy a bajar. No, negativo. Siempre debemos trabajar con seguridad. Siempre seguridad, un oficial de seguridad, porque, como decimos, primero yo, segundo yo, recordar siempre esto, para que tengamos un trabajo óptimo. Sistemas de anclaje. Aquí, cuando hablamos de sistema, es que le vamos a agregar la cuerda, un plato de anclaje. Son sistemas. Recordemos que anterior era un componente, ahora son sistemas. Tenemos anclajes simples, múltiples, sin tensión. Anclajes simples, como tenemos la ilustración ahí, una faja, una tubular, es un anclaje simple, un anclaje múltiple que tienen diferentes puntos de anclaje. Aquí también entran lo que son los ecualizados. Lo utilizamos cuando, por ejemplo, voy a sacar una línea para un descenso, pero en el lugar no tengo un punto de anclaje, o si lo tengo no está tan fuerte, yo puedo utilizar 3 puntos de anclaje y hacerlo ecualizado para que la distribución de la carga se reparta. Va a depender también de la escena.
Y los anclajes sin tensión, que lo utilizamos con la misma cuerda, hacemos mínimo 4 vueltas y de abajo hacia arriba vamos a confeccionarlo. Es importante en el anclaje sin tensión es de que el nudo debe quedar, como dice la palabra, sin tensión. Sin tensión. Lo utilizamos también mucho en lo que son los rescates acuáticos, cuando tiramos una cuerda. Porque si tenemos que hacer un rescate y tiramos una cuerda y de repente el que está del lado de allá del río, o hay pues una persona que no sea rescatista, no sea bombero, y simplemente yo le digo a la persona, esa cuerda, dámele 8 vueltas de abajo hacia arriba y pásala por encima de la otra. Ya con hacer eso yo tengo un anclaje sin tensión. Importante, son pequeños detalles que en momentos tenemos que utilizar porque es más fácil solamente en la cuerda. Bien, sistemas de anclaje, tenemos los simples, múltiples y sin tensión. Ahora lo vamos en la práctica, se le va a presentar y lo vamos a realizar. Ahí tenemos otros tipos de anclajes. Con gasa, simple, 2 vueltas, 3 vueltas y sin tensión. Aquí, como ven, siempre el nudo de cinta, que es para unir las tubulares o las fajas, siempre debe quedar flotante. No debe quedar ni en el punto de anclaje, ni tampoco en el eslabón. Siempre debe quedar flotante. Igual, en el anclaje sin tensión, el nudo 8 que utilizamos debe quedar libre. También podemos utilizar un eslabón. En el anclaje sin tensión podemos utilizar también un eslabón. ¿Okay? Seguimos anclajes no recomendados. El anclaje de tirón de cinta. También lo llamamos, puede ser un cabeza de alondra. Ahí podemos apreciar de la tensión que hay en la cinta que va por encima de las otras dos. Al coger tensión en el anclaje, ahí se va a crear una fricción. Esa fricción, o con el movimiento, puede causar una ruptura de la misma. Y el anclaje figura 8, ese anclaje, cuando terminemos la operación, no se va a poder soltar fácilmente. De pronto habrá hasta que cortar la cuerda. ¿Se comprende? Lo hemos hecho porque hay situaciones que no tenemos el equipo o de repente nos cambia el escenario y tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que es importante tener este conocimiento de cómo hacerlo. En vez de hacer un anclaje de figura 8, hago un anclaje sin tensión, que también es el que utilizamos para las tirolesas. Si hago una tirolesa y yo le pongo tensión con un anclaje de figura 8, cuando yo termino, para soltarlo va a ser difícil. Si confecciono un anclaje sin tensión, simplemente voy a liberar la tensión y la cuerda la puedo soltar fácilmente. Eso es cuando vamos a hacer una tirolesa. Seguimos acá. Siempre tomar en cuenta lo que es la teoría de los ángulos. ¿Del por qué? Si el ángulo es más cerrado, un ángulo cero tendrá un 50% en cada uno de sus extremos. Si el ángulo ya va a pasar lo que es los 90 grados, ya va a haber un aumento de tensión en cada punto. Y a medida que vamos abriendo, por decirlo así, ahí se aumentará la tensión y ya no será un anclaje tan seguro y tan eficiente como un anclaje que sea menor a los 90 grados. Se recomienda hasta 90. Ya 90 adelante ya hay más tensión en los puntos. Por eso es que si, por ejemplo, el ángulo excede a los 90 grados, lo que yo puedo hacer es, entonces hago un anclaje ecualizado o busco 2 puntos de anclajes o 3 puntos para repartir la carga.
o también puedo hacer lo que es un cambio de dirección. Si tengo un punto de anclaje seguro, más fuerte, y tengo otro punto, y entonces puedo hacer lo que es un cambio de dirección. Se va a mantener el punto de anclaje más fuerte, más seguro, y el cambio de dirección que va a ser para que el lugar donde voy a trabajar sea más eficiente, en vez de hacer lo que es un ángulo que sea de que sea de mayor ángulo. Una pausa para saludar a los compañeros de todos los países que están aquí en el Congreso. Un placer. Lástima que no tenga... Si hay una pregunta, bueno, la hacen ahí y el moderador me la hará llegar. Bien. Aquí tenemos otros anclajes. El que ven el primero en su pantalla arriba a la izquierda es el nudo cinta. Es el nudo que utilizamos para unir la cinta, las tubulares, las cintas planas o las cuerdas planas, como también se le llama. Bien. Simplemente con yo unir una anilla, puedo sacar lo que es para hacer un anclaje. Sigue el anclaje 8 aplicado, 8 tejidos. No es muy recomendable. Ya sabemos que la tensión que va a ocasionar la cuerda, pero igual hay que hacerlo en un momento dado si no tenemos un equipo. Recordemos que si vamos a hacer un rescate y tenemos que caminar, por decirlo así, 3-4 horas, todo el equipo metálico que vamos a llevar, eso se va a ir multiplicando. Y si yo voy a hacer un descenso, también dependiendo de la altura, puedo usar diferentes tipos de sistemas. Ahí en la imagen de colores tenemos diferentes tipos de anclaje simple. Como ven, siempre el nudo debe ir flotante. En cambio, si ven el anclaje amarillo, ese tiene una tensión. Ahí hay una tensión en ese anclaje. No se recomienda, o mejor dicho, en mis clases no la recomiendo para hacerlo. Tengo diferentes tipos de anclaje para confeccionar. No recomiendo lo que son esos anclajes que son fijos al punto de anclaje. El verde es un anclaje también simple, solamente que va a reposar en la estructura, dependiendo también de la confección de la estructura y si no tiene algún filo, algo redondo, algo seguro, también se puede utilizar. También tenemos aquí un anclaje artificial con unos pernos, que también lo utilizan mucho los alpinistas. Bien, importante aquí lo que son los anclajes que utilizamos nosotros como rescatistas y lo que utilizan los alpinistas. Los alpinistas son, bien, ese equipo también cumple porque tiene que cumplir con las normas, pero recordemos que ellos solamente si lo van a hacer para subir, para bajar, para escalar, son temporales. En cambio, si yo voy a hacer un anclaje para subir una camilla o descender una camilla, bajar un rescatista, subirlo con la víctima, debe cumplir con las normas. Así que hay que tomar en cuenta eso. Aquí en Panamá muy poco utilizamos ese tipo de anclajes en rocas. Lo sabemos confeccionar también, pero muy poco lo utilizamos. Más son los alpinistas que sí se dedican a hacer estos anclajes. Tenemos unos anclajes. De ahí vemos la resistencia de cada anclaje. Como ven, cada vez que una cinta pasa por encima de otra, esto le va a quitar resistencia, va a restringir la cuerda. En cambio, como ven el que dice 2 por 22, como aumenta, se multiplica la cinta. En cambio, cada uno que tenga algún nudo, alguna tensión, alguna fricción, no va a contar con la resistencia óptima. Por eso decimos que el anclaje debe estar siempre el nudo flotante, nunca debe tener una fricción ni confeccionar anclajes que tengan algún tipo de roce entre sí. Abajo tenemos un anclaje ecualizado o compuesto.
Si ven, el primero es un anclaje simple, sigue un anclaje con 2 puntos y luego lo puedo hacer ecualizado. Aquí lo importante es que sean seguros los puntos o para no exceder el ángulo del anclaje. Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que son los anclajes porque ahora recordemos que tenemos poco tiempo. Luego en la práctica lo vamos a hacer. Vamos a tener una pequeña ilustración práctica. Así que luego vamos a continuar con lo que es las ventajas mecánicas y de poleas. Bien. Seguimos con lo que son las ventajas mecánicas. Aquí nos dice que la ventaja mecánica es la relación entre la fuerza que tenemos que aplicar para mover una carga y el peso de esta. Es una relación. He escuchado muchos que dicen que se multiplica la fuerza. En cambio, es una relación. Multiplicar es, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2. Y una relación, voy a amplificar, voy a aumentar la fuerza. No puedo ese término de multiplicar la fuerza, que si yo hago un sistema de polea, yo multiplico la fuerza. No está bien ese término. Es una relación entre la fuerza que tenemos que aplicar de una carga y su peso. Una relación. Muy importante eso. Y tenemos el componente principal, que es la polea, que es un dispositivo mecánico de tracción, sirve para reducir la magnitud de la fuerza, para mover un peso. También para el cambio de dirección. Es una máquina simple. Aquí en este caso, de ventaja mecánica, vamos a trabajar con poleas, porque hay ventaja mecánica de palancas y de otras máquinas simples. Tenemos la definición de lo que es una máquina simple. Y abajo tenemos otra definición de la ventaja mecánica. Se define como la relación que existe entre la fuerza resistente y la potencia, o lo que es igual, entre la carga que queremos desplazar y la fuerza que debemos aplicar. Ventaja mecánica es igual a resistencia entre potencia. ¿Ya? Muy importante estos términos de lo que es la ventaja mecánica. ¿Ya? Es una relación entre la fuerza resistente y la potencia. Más adelante, cuando hagamos la parte práctica, vamos también a tocar estos puntos. La polea fija, que es aquella que no cambia de sitio, solamente gira alrededor de su propio eje. La utilizamos como un cambio de dirección. Muchas veces, personal dirá, no, si yo tengo 5 poleas ahí, tengo lo que es una ventaja mecánica. Debemos tomar en cuenta que cada vez que tengamos una polea fija, solamente nos va a hacer un cambio de dirección. La misma fuerza que yo voy a hacer para arriba, va a ser para abajo. Ventaja que tenemos con una polea fija es que puedo utilizar mi cuerpo. Si yo pongo una polea fija en una altura X, en vez de alar hacia arriba, lo voy a hacer hacia abajo. Entonces, puedo utilizar mi propio cuerpo o puedo desplazarme y ahí tengo una ayuda. No es una ventaja, pero sí tengo una ayuda. A veces he visto, bueno, en las construcciones que ponen una polea y van a subir lo que es un saco de cemento o un balde y la suben. Dirán ellos que tienen una ventaja, pero en sí es una ayuda que ellos tienen, que en vez de alar hacia arriba, van a alar hacia abajo, utilizan su cuerpo o pueden desplazarse jalando hacia otra dirección. Seguimos con la polea móvil. Movimiento de traslación. En esta clase de polea, la fuerza
para lograr el equilibrio se divide por 2 siempre y cuando las poleas trabajen en forma paralela. La ventaja mecánica de una polea móvil es del 50%, o sea, 2-1. Una polea móvil, cada vez que yo tengo una polea móvil, yo tengo una ventaja mecánica de 2-1. Si ven en la presentación, tengo un punto fijo. En ese punto fijo, que ahí es T2, ahí está la mitad de la carga. Entonces, yo tendría que hacer una fuerza de la mitad. Por ejemplo, si yo voy a levantar un peso de 200 libras, el 50% de la carga T1, T2, la está sosteniendo y yo voy a implementar la otra mitad. Cada vez que tengo una polea en movimiento, tengo una ventaja mecánica de 2-1. Ya cuando las pongo paralelas, voy aumentando lo que es la ventaja mecánica. Igual eso lo vamos a ver ahora en lo que es la práctica. Ya hablamos polea fija y polea móvil, que son los componentes. Ahora vamos a lo que son los polispastos, que en sí viene siendo la combinación de ambas, de la polea fija y la polea móvil. Vamos a leer la definición. Es la combinación de poleas fijas y móviles recogida por una cuerda que tiene uno de sus extremos anclados a un punto fijo. Los más comunes tenemos el 2-1, 3-1 y 4-1. Y tenemos una definición de lo que es la cuerda, cómo transmite la fuerza entre los diferentes elementos. Aquí tenemos una presentación, hay una imagen de la polea fija, de cómo la cuerda pasa por la polea móvil, donde ejercemos la potencia, cuál es la resistencia. Este es el polipasto más común, un polipasto de 2-1. Yo puedo tener 3 poleas, pero si tengo 2 poleas fijas, seguirá siendo una ventaja mecánica de 2-1. Las poleas de movimiento son las que me van a hacer la ventaja mecánica. Ya dependiendo si yo hago un sistema más complejo, entonces ya cambia. Pero en sí, cada vez que tengamos poleas en movimiento, tendremos ventaja mecánica. Si están paralelas, la vamos a sumar. Y si están encima del sistema, entonces las multiplicamos. Por ejemplo, si yo tengo un sistema 3-1 y donde tengo la potencia, yo le conecto un sistema 2-1, entonces voy a multiplicar. Sería, tengo un 3-1 por el 2-1 que le estoy aumentando. En cambio, si yo tengo un sistema 3-1 y le pongo una polea paralela, tendría entonces, voy a sumar un 2-1. Sería entonces un 5-1. ¿Okay? Definición algo básico de lo que son los polipastos. ¿Ya? Bien, hay una pregunta. Un momento para leer la pregunta. Me hablan acerca de la protección de los anclajes. Bien, la protección de los anclajes en sí, estoy hablando es de lo que va a cubrir la faja. O sea, evitar que la faja tenga alguna fricción o que los filos en sí la deterioren. Ahí sería lo que es la protección de los anclajes. Y la otra dice... cuando rescate en zonas agrestes y con rocas, tenemos problemas con las argumentaciones. Bien. Si ahí cuando hay problemas en lugares así, es verdad, hay ese problema por el terreno. Ahí utilizamos lo que son las estacas. También podemos hacer lo que es
usar las rocas, dependiendo también de la zona donde se vaya a confeccionar. Bien, acá con los polipastos vamos a hacer un pequeño repaso. Ya dijimos que una polea fija nos brinda lo que es un cambio de dirección o una ayuda utilizando mi propio cuerpo o desplazando de un lugar a otro lo que es la carga, la dirección de la carga. Y la polea móvil, que viene siendo una ventaja mecánica 2-1, siempre que esté en movimiento, una polea móvil es una ventaja mecánica de 2-1. Aquí tenemos otro tipo de polipastos más complejos. Aquí, como ven, hay un sistema 3-1, que es la cuerda verde. ¿Ya? Y encima le estoy sumando le estoy aplicando, disculpen, aplicando un sistema 2-1. ¿Ya? Si tengo un 3-1 y le incorporo un 2-1, 2, 3 por 2, 6. Ahí tengo un 6-1. Si esa polea yo la hubiese puesto paralela ahí donde está la verde, entonces pasaría a sumar. Le sumaría el 3-1, le sumaría la polea en movimiento, que sería un 2-1, y sería entonces un 5-1. Repito. Aquí tenemos en la cuerda verde, del lado izquierdo, tenemos un sistema 3-1. La cuerda roja, un sistema 2-1. Ahí está, ahí yo multiplico. Tengo 3 por 2 sería un polipasto de 6-1. Si esa polea de la cuerda roja yo la ubico al lado donde está la polea de movimiento de la verde, entonces pasaría a ser un 5-1. 5-1 si está paralela, y si se monta pasaría a ser un 6-1. Y del lado derecho, ahí tenemos, ahí vamos a ir sumando, tenemos un 3-1, y luego a donde está el perro Gitz, ahí tenemos otro 3-1. Multiplicamos 3 por 3, 9. ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas? Uno, si no tengo la práctica o cómo hacerlo, se me puede complicar. Y también la cantidad de cuerdas que voy a utilizar. Ahí tengo que manejar eso. ¿Cómo voy a utilizar las cuerdas? ¿Cómo voy a confeccionar los sistemas? Podemos confeccionar sistemas de ventajas mecánicas con pocas cuerdas, dependiendo también de la situación. Ahora vamos a pasar a la práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la práctica. Ciérrame el audio. Ahí, deja de compartir pantalla. Al otro.
Ya la cámara no está prendida. Bien, ya estamos casi listos ya para lo que es la parte práctica, bien básica, que vamos a hacer de todo lo que hemos realizado. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí mientras entramos en lo que es la conexión del equipo que vamos a utilizar. Siempre el equipo que se utiliza debe estar certificado, todas las normas de seguridad para utilizarlo. Equipo que no esté certificado o esté en mal estado no es recomendable para lo que es el trabajo de rescate con cuerdas. Listo. Ya estoy enfocado. Bien. Allá arriba. Sale. Pantalla. Sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Bien. Una pausa ahí. ¿Estamos listos? Listo. Perfecto. Me informa. ¿Me están viendo? Vamos. Entonces, que a veces la tecnología nos traiciona, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña práctica de lo que son los anclajes y de las ventajas mecánicas. Como dije en un momento, tenemos todo lo que es el equipo para utilizarlo. Siempre el equipo debe ser certificado y estar en buenas condiciones. Bien. Los anclajes, hablamos que tiene que tener un punto de anclaje, un eslabón y una cinta o faja de anclaje. Aquí está. Tenemos mi punto de anclaje, mi eslabón y mi faja o cinta. Claro. Tenemos las fajas, tenemos las tubulares o cintas. También lo podemos utilizar en alguna cuerda en caso tal de que no tengamos lo que es suficientes tubulares. Bien. Vamos a los anclajes simples. Aquí ya tengo confeccionado un anclaje simple. Paso la cinta sobre mi punto fijo y tengo un anclaje simple. ¿Ya? Otro anclaje que puedo confeccionar es un anclaje de varios puntos. Si yo tengo 2 puntos de anclaje, puedo confeccionar aquí. Tengo 2 puntos de anclaje. Recuerden que siempre que no exceda los 90 grados. Tengo 2 puntos de anclaje, tengo un anclaje compuesto. Ahora, si de repente mi punto de anclaje tengo aquí y tengo acá, pero tengo que realizar un descenso o bajar una persona en este lugar y aquí, este punto no es tan seguro o no me, como le dije antes, tengo que tener un poco de lógica. Tengo 3 puntos, entonces, ¿qué yo hago? Voy a repartir la carga entre los 3 puntos. Puedo utilizar una faja, una tubular más grande. Bien. Estoy utilizando aquí eslabones de aluminio simplemente por el tamaño y es más fácil para trabajarlo, para lo que es la demostración, pero en sí debemos utilizar siempre más grande, el que tenga mayor kilonewton
mayor resistencia, y sobre todo que esté certificado. Bien. Aquí tengo 3 puntos de anclaje y aquí yo vengo y puedo hacer lo que es un anclaje ecualizado. Si tengo que descender en esta área, el anclaje va a correr hacia donde yo voy a bajar. Si es hacia otro lado, otro punto, o de repente estoy bajando una pendiente y tengo que maniobrar porque hay algún obstáculo, o tengo, decimos acá, hay que pasarlo, chifiarlo, simplemente el mismo anclaje va a donde yo quiero bajar. Aquí un anclaje ecualizado o compuesto. Como ven, tengo 3 puntos donde se va a ir repartiendo la carga. Todo va a depender de dónde voy a hacer mi anclaje, dónde me voy a asegurar y también lo que yo voy a realizar. Se dice también que cada vez que vamos a utilizar un anclaje debe ser a prueba de bomba, ¿verdad? Cumplir con todas las normas. Si no, entonces tenemos que buscar puntos y hacemos uno compuesto, combinado o que sea ecualizado. Bien, repasamos los anclajes: anclaje simple, anclaje sin tensión, anclaje ecualizado. Tenemos que tener siempre en cuenta lo que son la teoría de los ángulos, no exceder un ángulo de 90 grados. Una forma práctica de explicarlo aquí en persona sería: si yo tengo un peso, tengo este peso que es parejo, ¿verdad? Tengo este peso de aquí. Este es un ángulo 0. Yo tengo un ángulo 0. Si yo abro el ángulo, por decirlo así, voy abriendo, aquí usted mismo puede sentir la tensión que va a ir ocasionando el peso. En cambio acá, yo puedo mantener este ángulo 0 mucho más tiempo que un ángulo que exceda los 90 grados. Aquí vamos a sentir lo que es la tensión en la teoría de los ángulos. Pasamos brevemente a lo que son las ventajas mecánicas. Aquí tengo una polea fija. Tengo una carga X que le voy a poner. No estoy haciendo ni una ventaja mecánica, solamente yo estoy facilitando que en vez de hacer esto hacia arriba, lo puedo hacer hacia abajo. Utilizo mi cuerpo, hago fuerza, o puedo también caminar hacia un lugar, cambio o desplazo la dirección hacia otro punto y puedo trabajar mejor. Siempre es un polea fija, es cambio de dirección. No tenemos ninguna ventaja mecánica, tenemos una ayuda para trabajar. Ahora vamos a lo que es una polea en movimiento. Para tener una ventaja mecánica de 2-1, tengo que tener un punto fijo, una polea en movimiento. Vamos a poner una carga. Aquí el sistema, tengo un 50%. Si la carga pesa 100, aquí ya hay 50 libras y yo tendría que hacer una fuerza de la mitad. 2-1, ¿por qué? Vemos cuántas líneas van a la carga. 1, 2, 2-1. 2 líneas van a la carga. La polea está en movimiento. Entonces, ¿cómo facilito el trabajo? Si le pongo una polea fija, y aquí paso a lo que es un polipasta.
Tengo un ejemplo más básico. Tengo un polipasto 2-1. Aquí estoy haciendo simplemente el cambio de dirección. Como ven, van 2 cuerdas a la carga, 2-1. Este es un cambio de dirección. Polea móvil 2-1. Si yo aquí le sumo otra polea, entonces pasaría a ser un 4-1. Si yo monto otra polea, entonces igual multiplico, sería igual 4-1. Entonces, pero en el sistema 3-1, si yo monto otro sistema, entonces voy a ir multiplicando. Bien, aquí tenemos sistema 2-1. Ahora vamos a hacer el sistema más común que utilizamos en rescate, que es el sistema N o Z. Vamos a suponer que esta es mi carga. Mi carga está hacia allá. Lo primero que yo voy a hacer cuando voy a hacer un sistema de 3-1 para un rescate o algo así, es asegurar mi carga. ¿Por qué? Porque mientras que yo estoy armando mi sistema, puede ser que la carga pierda la carga o exista un movimiento y se pueda complicar. Así que lo que yo hago siempre es asegurar mi carga. ¿Cómo lo hago? Tengo las anillas y también tengo el equipo mecánico. Entonces, voy a hacerlo el más básico, que es con las anillas. Ya yo tengo, por decirlo así, está mi cuerda aquí. Yo voy a asegurar mi carga. ¿Cómo la voy a hacer? Con el nudo Prusi. Aquí voy a buscar mi punto de anclaje, mi punto seguro. Voy aquí, yo automáticamente voy a asegurar mi carga. Ya aquí yo tengo mi carga asegurada y puedo seguir confeccionando mi sistema. Siempre ponemos 2 para mayor seguridad. Usamos dos anillas para hacer 2 prúsicos. Ya, aquí yo tengo mi carga y está segura. Entonces, aquí voy a implementar mi sistema Z. Me dice la teoría que donde hay curvas, va polea. Entonces, como ya yo tengo mi carga asegurada, entonces yo le voy a sumar una polea. También, algo importante aquí, detallito, que si yo lo hago de esta forma, yo primero pongo el freno y yo quiero recuperar la polea, yo simplemente la puedo sacar, pero en cambio, si lo hago al revés, el freno va a quedar en la parte de abajo y no voy a poder sacar lo que es la polea. Aquí, donde va curva, la polea. Entonces, voy a hacer una Z y cojo una Z aquí o una N. Entonces, curva, curva. Voy a colocar otra polea. Y la voy a unir. Aquí ya tengo confeccionado mi sistema 3-1. Sistema Z o sistema N. Tengo mi seguridad. Siempre utilizamos 2 para tener más seguridad. Aquí solamente por cuestiones de espacio está un poco reducido, ¿no? Utilizamos 2. Tengo mi carga. De esta forma ya yo puedo hacer si voy a subir la víctima o la voy a jalar de esta forma. Bien. Este sistema siempre lo utilizamos en forma horizontal.
horizontal como ven aquí, ya que cuando esto que yo suba y llega a un punto, yo tengo que luegamente ir seteando la cuerda para que el sistema, para entonces ir subiendo nuevamente. En cambio, si yo esto lo pongo de una forma vertical, es imposible de que yo pueda subir, simplemente lo voy a hacer a una altura mínima y voy a ir subiendo. Entonces, siempre mi seguridad, lo que voy a subir, lo aseguro y mi cuerda o mi carga está en la línea. Cuando voy a hacer un sistema de poleas y voy a trabajar ya sea víctima, rescatista, siempre utilizamos adicional la cuerda de seguridad. Aquí está mi carga, pero siempre utilizo una cuerda de seguridad. Si por qué tengo que cambiar el sistema o de repente algo pasó aquí en este, siempre hay una cuerda de seguridad. También puedo hacer lo siguiente. Si la víctima o la carga está muy lejos, entonces si yo hago este sistema de aquí hasta allá, me va a consumir mucha cuerda. ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo poner una cuerda que vaya directamente a la víctima o a la carga y entonces este sistema lo voy a subir a la cuerda. Entonces yo voy a subir la cuerda en este espacio aquí, yo trabajo y voy recuperando la víctima. Voy recuperando y aquí trabajo en esta área, porque hay situaciones que no tenemos espacio para trabajar, es muy corto, así que toco mi cuerda, aseguro mi carga y voy a trabajar aquí. Voy subiendo y voy recuperando, aseguro. Si aquí yo coloco otra polea simple, aquí, sería igual, sigue siendo un 3-1. Paso acá y pongo otra polea, entonces pasaría a ser un 5-1. Ya yo aquí tengo un 3-1. Si yo le sumo una polea, voy a sumarlo, vengo aquí, sigue siendo un sistema 3-1, simplemente que ahora en vez de alar hacia acá, voy a cambiar de dirección hacia este lado. Si le sumo otra polea en movimiento, entonces aquí tengo un sistema de 5-1. Otra forma sería también, sumo 1, 2, 3, 4, 5, van a la carga, 5-1. Y por último, ya que el tiempo nos está consumiendo, el sistema 4-1. Vamos a hacer el sistema 4-1 bastante rápido porque ya me están informando que el tiempo se está consumiendo. Qué lástima. Cuando voy a hacer un sistema 4-1, hay diferentes formas de confeccionarlo, pero una forma básica que yo utilizo para no equivocarme sería, tengo aquí mi polea, ¿verdad? Esta es mi polea. Esta es la otra. Una polea doble. Le voy a sumar otra más y la voy a poner en contra, de esta forma. Para que no confundirme, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí. Y voy a comenzar a armar mi línea. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Yo vengo y hago esto. Voy a pasarla por ambas poleas. Aquí.
Luego paso arriba. Y voy a la de abajo. Al final voy a hacer un nudo 8. Y puede venir acá arriba para ganar distancia o lo puedo colocar acá abajo. Voy a poner en la parte de arriba. Y luego ya aquí yo puedo soltar, aseguro mi carga, suelto. Tengo mi sistema 4-1 de una forma de que no se me enredan las cuerdas. Sabemos que hay veces, ha pasado que pasamos la cuerda y cuando vamos a jalar, la cuerda nos queda cruzada. Y de esta forma siempre nos van a quedar paralelas. Y tengo mi seguro, subo mi carga y automáticamente está asegurado. Así que, bueno, lastimosamente el tiempo, se me acabó el tiempo, me indican que seguimos con el Congreso. Las gracias por el público, saludos a todos los países que están aquí en el Congreso, a los compañeros expositores también, a todos los rescatistas, bomberos, todos los que tengan que ver con lo que es salvar vidas, porque todos, esa es la misión de todos, salvar vidas, ¿verdad? Para eso nos entrenamos y nos capacitamos. Así que desde aquí de la Academia de Formación de Bomberos de Panamá, les mando saludos, muy agradecidos y espero vernos pronto, aunque sea de esta forma virtual, pero siempre compartiendo conocimientos, anécdotas y vivencias que día a día como regatista vivimos. Así que muy agradecido. No sé, allá de introducción me quieren decir algo, alguna pregunta. Desde, bien, en sí, el que conozca actualmente no hay una norma que me diga que no puede ser. Es más, el nudo Prusi, al utilizarlo, en vez de utilizar lo que es el Higgs, aquí hay más fricción en la cuerda que si utilizo lo que es el nudo prúsico, ya que este es un material blando igual que la cuerda donde yo lo voy a implementar. En cambio, este es un material metálico. Aquí hay unos perros que hacen fricción sobre la cuerda. En cambio, con un prúsico, lo que yo voy a hacer es una fricción, pero son materiales blandos. ¿Sí me expliqué? Ok, sí. Repito la pregunta que algunos no escucharon, era que si el nudo Pruchi, si había alguna norma pues que prohibiera el nudo Pruchi. Entonces ya lo explicaste. De hecho, cuando revisamos la 1670, por ejemplo, que la última es la 2017, lo que menciona la 1670 es que las cuerdas sobre las cuerdas, o sea, nudos de cuerdas sobre cuerdas, pues lo que hacen es disminuir un poco la fuerza, pero pues igual está dentro de los rangos de ruptura de las cuerdas. Eso es como lo que se tiene establecido en la 1670. Las otras normas no mencionan eso. Y la otra pregunta, Gustavo, es, por aquí hay una pregunta que para algunos países suena un poco mal, pero recuerden que estamos hablando de cuerdas. ¿Qué tan gruesa es lo recomendable? ¿Que si es mejor gruesa o delgadita? ¿Usted qué le parece, Gustavo? Bien, acá en Panamá utilizamos de 12 centímetros o media pulgada.
hay cuerdas que son también de 10 milímetros que cumple con la norma para utilizarlo. Así que también podemos utilizar cuerdas de 10 milímetros hasta 13 milímetros. Porque recuerden que si ya es muy grueso, entonces hay poleas que el espacio no permite, si es muy gruesa. Así que de 10 milímetros hasta los 13, nosotros utilizamos acá en Panamá. Ok, listo, Gustavo, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a